El NOM, la Agenda 2030, todas esas historietas en realidad no han existido, eran una farsa, eran, bueno, una distracción de los trileros ¿para qué? Pues para hacer su trabajo, el trabajo de los estafadores. Los estafadores son aquellos que tienen poder, pero no tienen suficiente poder como para imponerse de forma bruta, de forma absoluta, de forma descarada, visible al resto de la población. Al final, estos poderosos no son tan poderosos, por lo que quieren hacer es lo que todos los poderosos, que es mantener su poder. Son redundancias, y aparentemente redundancias que no dicen nada, pero lo dicen todo. Es decir, no hay que darle más vuelta a las cosas. El que puede hacer algo lo hace, y lo hace en interés propio. Incluso aunque convenza a los demás, incluso aunque se convenza a sí mismo de que lo está haciendo. ¿Por qué? Pues por altruismo, por el bien común, por el bien general, para salvar a la humanidad. Pero aunque esto fuera así, en última instancia lo que está haciendo es imponiendo su opinión de qué hay que hacer. Bueno, al final eso es el poder. El que puede impone su voluntad, impone su criterio, impone su opinión y finalmente impone siempre en última instancia su interés. ¿Esto es el NOM? No, esto es el poder de siempre. El NOM es cuando alguien puede conseguir que se imponga un pensamiento único, un único orden, un único mando, una única forma de ver el mundo en todo el mundo, o al menos en el ámbito, en el gran ámbito en el que pueden ellos controlar, o que se puede controlar. El NOM, por ejemplo, fue el cristianismo de Nicea, el cristianismo nicénico que impuso Constantino, y que fue una versión específica. ¿Para qué? Para controlar el imperio, para controlar, por lo tanto, a los europeos, que es gente levantisca, gente muy aficionada a la libertad, en un mundo en el que se civilizó pobremente, porque no había condiciones. ¿Para qué? Pues para eso, para producir materia prima y alimentar a grandes rebaños, a personas convertidas ¿en qué? En herbívoros, en animales gregarios virtuales. Y entonces, como no había esa materia prima, que son los cereales, para hacer pienso y darles de comer, a alimentar a estas grandes manadas de humanos, de rebaños de dos patas, pues entonces aquí los europeos siempre habían mantenido y han mantenido y mantenemos una mayor propensión a la libertad individual, a pensar por nosotros mismos, a que no nos impongan un pensamiento único de colmena, de clon, y no nos convirtamos en clones de esa reina madre. Esa reina madre que puede adquirir la forma de religión, de ideología, de salvamiento del mundo, del planeta, de lo que sea, da igual. Ese non de esa religión que se inventó Constantino, es decir, la diseñó a medida, Ireneo de León y todo esto, en el Concilio de Nicea, en el que se dijo que es lo que iba a ser a partir de ese momento cristiano y lo que no era cristiano, porque había muchas formas de entender el cristianismo, había muchas variantes. Bueno, pues el dogma de Nicea, es decir, la imposición de un pensamiento único expresado en forma de religión y luego en forma de una ideología total, como el Islam ahora, exactamente igual, no solo totalitaria sino total, porque abarcaba todos los ámbitos de la vida e imponía en todos los ámbitos de la vida ese pensamiento único, lo que había que hacer, lo que se podía hacer, no se podía hacer, lo que era bueno y lo que era malo, etcétera, etcétera. Pues ese NOM sí se logró imponer y trajo consigo que la Edad Media, las épocas de mayor oscuridad en la historia de Europa y probablemente del mundo. ¿Y qué era la Edad Media? Pues esto, el triunfo de ese NOM, de un NOM, de verdad, de un pensamiento único. Teodosio el Grande llegó y acabó con la libertad del Imperio Romano para poder tener tus propias ideas religiosas, tus propias opiniones, todo eso, y acabó con todo eso imponiendo el cristianismo, ese cristianismo niceno, no el cristianismo general, no, esa versión específica del cristianismo, del judaísmo que Pablo de Tarso adaptó para los europeos, llamándole cristianismo, y entonces hizo una adaptación del judaísmo mesiánico para los europeos. Pues bien, este cristianismo se le dio una vueltecita de tuerca para hacerlo un instrumento perfecto para dominar y convertir a la sumisión, al Islam cristiano, a los europeos. Este fue un non y funcionó.
difundieron mucho tiempo. De repente llegó un acontecimiento extraordinario, que fue la peste negra. Antes de eso llegó, o favoreció la llegada de la peste negra, la pequeña edad de hielo, un enfriamiento global, sí, un enfriamiento global, no un calentamiento global. Y como todos los enfriamientos globales, pues trajo el qué, cosas malas, un menor desarrollo de los vegetales, un menor nivel de CO2, claro, y por lo tanto los vegetales no podían tener suficiente alimento para poder desarrollarse bien, menos comida, menos alimentos, más sequía, más frío, y esto debilitó a la población europea y trajo consigo el que la llegada de esta cepa, de esta variante llamada la peste negra, pues y llevar a cabo una mortandad impresionante, extraordinaria en Europa. Es decir, la población no solamente no aumentó, ni siquiera se detuvo, se mantuvo, no, disminuyó hasta cifras que algunos autores establecen en un 50% de la población. En cualquier caso, la población europea se vino abajo, rompiendo el mito primero del calentamiento global. El enfriamiento es peor, el calentamiento siempre trae cosas buenas, más humedad, más lluvia, más CO2 y por lo tanto más alimento a las plantas, más alimento para todos, mayor desarrollo de la diversidad biológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y el enfriamiento trajo algo mucho peor. Y además, el otro mito, el del incremento de población, se vino abajo, la Edad Media. ¿Por qué? Porque ¿qué ocasionó esta reducción brutal de la población? Este descenso demográfico tremendo, el que lo que antes eran rebaños más o menos pequeños, de pastores, de señores feudales, todo esto, el que ese rebaño disminuyera y por tanto, ¿qué factor económico se encareció? Adquirió un valor inusitado: las personas, los individuos. Por lo tanto, los individuos empezaron a hablar mucho. Un tipo que estaba aquí necesitaba convencer a otros campesinos para que vinieran a labrar sus tierras, porque no, sencillamente no tenía mano de obra para labrar sus tierras. La mano de obra humana, los humanos, se convirtieron en un bien muy apreciado, muy valorado, muy escaso y muy caro en Europa. ¿Y eso qué hizo? Pues que la libertad individual recobrara su pujanza. ¿Y a qué llevó este incremento de la libertad individual, de la dignidad individual de cada una de las personas, que empezaron a ser importantes, todas y cada una de ellas en general? Pues al Renacimiento. ¿Y qué implicó el Renacimiento? Acabar con el nom medieval, el nom nicénico, es decir, el pensamiento único. ¿Y se estableció qué? Pues como se establece la libertad individual, pues estableció la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento que terminaría en nuestro mundo, en este apogeo de incremento de la libertad, en la época de mayor desarrollo tecnológico, económico, en derechos humanos y en libertades de la historia de la humanidad. Y fue en Europa y en el mundo europeizado. Sí, es verdad que cada uno podía pensar lo que le diera la gana y cada uno tenía libertad para opinar y para pensar, y todo esto. Eso llevó a todo ese desarrollo tecnológico, derechos humanos, libertad, etcétera, etcétera, y en bienestar de los europeos. ¿Y qué es lo que sucede entre eso? Bueno, pues que lo que sucede entre eso es que empiezan a establecerse nuevas fórmulas. ¿Para qué? Para colectivizar, para acabar con esa libertad de pensamiento, porque esa es la base de todo. Es decir, todos los mecanismos para establecer un colectivismo, para establecer un non, todos se sustentan en algo muy concreto. Y es lo siguiente: anular la libertad individual. Y para eso te dicen, tu libertad, todos los productos de tu libertad individual son una porquería, son una basura, no sirven para nada, eso no llega a ningún sitio. Entonces, tu libertad de opinión, la libertad de opinión lo vamos a transformar, el libre pensamiento, la libre conciencia, todo eso lo vamos a transformar en un sinónimo que sea negativo. Porque claro, si te decimos que queremos acabar con tu libertad de pensamiento, te lo tomas a mal y dices, hombre, si te decimos que queremos acabar con tu creatividad, te lo tomas a mal y ves que es algo malo. Pero si eso de libertad de pensamiento, libre conciencia y creatividad lo llamamos con otro nombre y lo transformamos en algo peyorativo, vas a aceptar perfectamente que lo quitamos y tú mismo lo vas a despreciar y lo vas a anular, lo vas a censurar dentro de ti. ¿Cómo? Pues llamando a la creatividad, ¿el qué? Fantasía, ilusión, subjetividad, mentira y realidad. Y entonces transformamos toda tu creatividad, capamos tu creatividad, tu libertad de pensamiento, todo eso que ha traído el mayor desarrollo tecnológico y científico en derechos humanos y en bienestar material y en libertades de la historia de la humanidad, que es lo que se produce al final.
Bueno, pues si esto lo transformamos en eso, pues entonces anulamos tu capacidad de pensar. Bien, no tenemos el instrumento religioso, es decir, no hay una verdad, y a esa verdad te tienes que someter, una verdad religiosa o no religiosa, como ahora la de salvar el planeta, el calentón global, el cambio climático, la sostenibilidad, todas estas historias que en el fondo son remedios de religiones. Pues no, sin eso tenemos una cosa mucho más sencilla, estos principios que se sustentan en la razón libre, en el libre pensamiento, en la libre conciencia, en la creatividad, vamos a transformarlos todo eso, a meterlos en un librito, en un manual, y por tanto al final, ¿en qué? En un pensamiento único, en algo establecido. Esto es libre pensamiento y es razón y es bueno, y esto otro que es subjetividad, fantasía, ilusión, y por tanto al final superstición, la misma superstición que teníamos en la Edad Media, pero es que en la Edad Media había superstición como intento desesperado para escapar de Zenón. ¿Y quién hace esto? ¿Quién transforma al final todo este impulso de libertad, etcétera, etcétera? Pues esto lo hace algo muy sencillo, la ilustración. La ilustración que pretende poner, y lo que hace es decir, no, nosotros os vamos a decir, pobres diablos, lo que es ser libre, tener tu propio pensamiento, lo que es tener tu conciencia, tu libre conciencia, lo que es pensar adecuadamente. Te vamos a decir lo que es pensar adecuadamente, te vamos a decir lo que es el método para ser libre. Y si te ajustas a este método y por lo tanto sutilmente renuncias a tu libertad individual, a tu libertad de pensamiento, a tu creatividad, a tu fantasía, a tu imaginación, a todo esto que te lleva por el mal camino, pues si renuncias a todo eso, entonces eres libre ya. Ya eres libre. Y además eres libre, es una persona racional, no eres un pobre ignorante, supersticioso. Vaya trampa tan bonita, ¿verdad? Bueno, pues en esa trampa hemos caído. Y uno de las variantes más eficaces de esta ilustración termina siendo que el colectivismo socialista, la socialización, el colectivismo socialista nacional, internacional o la socialdemocracia, todo da igual, todo dentro del mismo paquete. En este paquete en el que te dicen ya, ahora aparte de eso también dice, bueno, y además vamos a contarte una moral. Esto es lo bueno, lo ser solidario. Al final es el remedio del cristianismo de Nicea. El cristianismo de Nicea se estableció una serie de dogmas, se mantiene una serie de dogmas, se mantiene una doctrina teológica basada en ¿qué? En el neoplatonismo. Pablo de Tarso era neoplatónico, era un judío, pero era un judío helenista. Entonces transforma el judaísmo, le da una versión neoplatónica, transforma la Torá y todo eso, una cosa alucinante, que es todo muy idealista, muy sobrenatural, extramundano, en fin, muy neoplatónico. Y ante eso, ¿qué es lo que sucede? Pues el cristianismo nicénico, Constantino y sus diseñadores de esta nueva religión, a medida del poder sobre los europeos levantiscos, individualistas, con esa fea costumbre de querer ser libres y no someterse a ningún a ningún poder omnímodo. Pues entonces lo que hace es que tilda la Torá y tilda todo lo que era el judaísmo con una pátina neoplatónica. Entonces todo es muy abstracto, todo muy elevado, todo queda fuera de nuestro alcance, porque claro, a alguien malo le puede hacer algo, pero y al bien o a la maldad no le puede hacer nada, porque eso es algo abstracto, está fuera de nuestro alcance concreto, fuera de nuestra... El 5 incluso es una cosa abstracta. Ahora 5 cabras no, es una cosa concreta. Entonces, con el 5, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hacer numeritos en un papel, pues hacer cábalas, incluso podemos manejar nuestra imaginación y crear cosas, pero nada concreto. ¿Qué mantuvo el cristianismo nicénico? Algo muy curioso. Lo único que mantuvo del judaísmo, que es una visión del mundo semita, genuinamente semita, los judíos que hay en Europa y que estaban en la guerra de Israel, la mayoría no son semitas, por cierto, no sé si tienen mucho que ver o poco que ver, pero no son semitas, son blancos, son europeos, están europeizados y ellos han judaizado en gran medida el mundo europeo porque no son semitas. Semitas son los árabes, semitas son los judíos, semitas son los palestinos, semitas eran los amalecitas, los israelitas, los madianitas, todos estos que se exterminaron uno a otro, que intentaban exterminarse uno a otro en guerras genocidas, que es su costumbre, y curiosamente está pasando ahora. Porque lo que se quiere ahora mismo imponernos es el NOM. Es el plan Kalergi, que es un mito ¿para qué? Para encubrir y para desprestigiar la vieja costumbre
esta que tenían en ese mundo de exterminarse unos a otros. Y ahora se trata de exterminar a los blancos y a los que no son blancos, son de otras razas, pero son europeizados, piensan como europeos, tienen mente de europeos. Pues bien, lo único que mantuvo Constantino de todo esto, ¿qué fue? Pues algo muy sencillo, la moral semita, la moral propiamente semita. La moral semita, que es la moral de represión, terrible represión sexual, y una moral extraordinariamente misógina, que odia y desprecia a la mujer profundísimamente, y que odia y desprecia a la homosexualidad profundísimamente, y que solamente te permite tener relaciones sexuales de forma reglamentaria, como dice la ley mosaica, que en realidad son unas ordenanzas militares para que no haya problemas dentro de aquel pueblo convertido en tropa, de aquel pueblo militarizado. Eso es la Torá, no es otra cosa, y el Talmud y las leyes mosaicas son eso, no son otra cosa. De la manera que en los ejércitos se establece un reglamento militar muy, muy riguroso, por supuesto con las relaciones sexuales y incluso emocionales y todo esto, etcétera, etcétera, exactamente igual. Bien, pues solo mantuvo el nombre de Constantino, el nombre del cristianismo niceno, del cristianismo del dogma niceno, el dogma que dice esto es verdad y es cristiano y todo lo demás no es cristiano. Y de aquí se marcó un punto y aparte en la historia de lo que podía haber sido y de lo que estaba siendo el cristianismo. Pero, ¿qué es lo que sucede al final? Pues que la otra gran parte del cristianismo nicénico, en lo que se aplicó es en qué, en la doctrina de la sumisión absoluta, que lleva a esa costumbre terrible del martirio. Los cristianos querían ser martirizados hasta el punto que un gobernador, creo que fue en el norte de África, ya escribió una carta al emperador diciendo, pero bueno, estos cristianos que tienen aquí a que los mate, es que no hay árboles en los Caucasos, es que no hay precipicios por los que lanzarse, acantilados, todo eso, que se matan ellos, hombre, que vienen aquí porque quieren morir como su salvador, como su, no sé qué, el martirio, pero también la absoluta indefensión, el buenismo, el masoquismo elevado a algo sublime, a algo espiritualmente perfecto, abstracto. ¿Y qué es? Ama a tu enemigo, haz el bien y no miras a quién, no te defiendas. El pacifismo sustentado no en algo que es una actitud propia, activa, del que puede hacer y no hace porque no quiere. No. El pacifismo sustentado en la indefensión, en ser inofensivos, no en ser pacifistas. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. Esa semilla plantada en el cristianismo de Niceno, en el que el poder y la violencia eran monopolio ¿de qué? Del poder, del Estado, de lo que en su momento no era un Estado, pero era el poder, y el poder era lo único que podía ejercer. El resto tenían que ser sumisos, tenían que ser inofensivos, hasta el momento en que se les reclutara y dijera, ahora mata a aquellos, a estos de fuera. Convertirlos en instrumentos de violencia para mí, no para defender a vosotros ni vuestros intereses. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, literalmente. De manera que el NOM en realidad no ha existido. Esto es un invento de estos últimos años. ¿Para qué? Para que los poderosos puedan ¿qué? Controlar a este mismo pueblo levantisco. Y detrás de esto, ¿qué es lo que se entrevé? Algo espeluznante. Algo espeluznante porque es la reedición de aquellas viejas guerras de exterminio genocida que hacían estos semitas. Cada uno guiado por su propio Elohim. En el caso de los israelitas era Yahvé, pero otros tenían cada uno su Elohim. Para matarse unos a otros, porque los israelitas exterminaron a los amalecitas y querían haber exterminado a los madianitas y querían haber exterminado a las moabitas y a todo bicho viviente que se encontraban por delante, y exterminaron a cuchillo y mataron a cuchillo, pasaron a cuchillo a todos los habitantes de Jericó, niños, mujeres, adultos, ancianos, todo el mundo. Es una guerra genocida. Y en esa guerra genocida de exterminio racial y por supuesto cultural, porque querían imponer su propio pensamiento, su propio... Es decir, querían imponer el reglamento militar que su Elohim, en este caso Yahweh, les había entregado para que actuaran con orden dentro de ellos, para que entre ellos no se mataran y no se pelearan, pero sí mataran y pelearan a todos los demás, como fuerza ofensiva que eran. Pues esto, al final, es lo que está sucediendo ahora.
¿Y qué es lo que hacen? Se filtra una cosita que se llama Plan Caleri. ¿Para qué? Para que todos los disidentes con muy buena fe lo repitan, lo acepten como una verdad escondida e incontrovertible. Yo también, en algún momento. Y entonces digan, no, es que el plan Calergi, que a pesar de ser mentira, se está cumpliendo al dedillo. Pero es que no se está cumpliendo el plan Calergi. El plan Calergi es una cosa que decían que eran de los judíos que eran europeos, los blanquitos, de los semitas no se habla nunca. Y a quien se quiera acabar, contra quien se quiera acabar es contra quien actuó. Por ejemplo, el régimen nazi fue contra la población judía europea, que eran fundamentalmente askenazis, que eran blancos, que eran europeos, que de semitas tenían muy poco, poquísimo, como lo tienen muy pocos los actuales habitantes de Israel. Poquísimo. Y es curiosamente contra Israel, contra lo que estos judíos, pero los de Israel, los blanquitos, los que se quiere acabar. Pues bien, el plan Calergi es un mito para distraernos, para engañarnos. Es simplemente una guerra de exterminio con la que estaban acostumbrados los judíos semitas. Y bueno, los judíos no semitas, que de verdad piensan como judíos y que mantienen de verdad toda esta historia, toda esta epopeya nacional y militar que es la Torá, y mantienen las leyes del Talmud y las leyes mosaicas vigentes, y las profecías mesiánicas, esas de las que va a venir un Mesías que no es Jesús, que no es este Jesús que habla y que se utilizó, se convirtió en una especie de cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, para que todo el mundo imitara a ser un cordero, y a partir del concilio de Nicea se adopta un símbolo cristiano como el símbolo del cristianismo, que todos los cristianos antes de eso despreciaban y odiaban, que era la cruz, porque era un instrumento de tortura, nos había matado a Jesús. Y a partir de ahí sí se establece, porque dice, mirad, esto es lo que tenéis que tomar como símbolo, un instrumento de tortura, de miedo, de terror, de sacrificio, de sumisión, al fin y al cabo. Pues lo que está ocurriendo ahora es esto, una nueva guerra de exterminio, un exterminio racial, porque allí hacían exterminios raciales de unas tribus contra otros, de unos pueblos contra otros, en este caso contra los blancos, clarísimo. No hay nada más que mirar las calles de París o de cualquier otro sitio, por donde llega la multiculturalidad, hay una serie de aspectos generales que se cumplen a medida, que es la suciedad, la inseguridad, los crímenes, es más inseguro, y otra cosa muy curiosa, y es que no ves ni un solo blanco por allí andando. Eso parecido a la raza blanca. En muchas calles de París, en muchos barrios de Malmo, en muchos barrios, en muchas calles de Londres, en muchas calles de Bruselas, desaparecen los blancos. De esto de lo que se trata. Y además de esto, ¿de qué? De que desaparezcan los europeos y europeizados. De acabar con esa cultura de la liberación individual que surgió en el Renacimiento. De que los europeos europeizados, no importa ya incluso si son de raza blanca, o raza negra, o raza amarilla, o de la que sea, pues esto hay que terminarlo. Hay que acabar con esa ideología de la no ideología. Con esa proclama de la liberación. Con ese triunfo del libre pensamiento, la libre conciencia, de la libertad. Esto es lo que está ocurriendo, y lo estamos viendo en vivo y en directo. Lo único que está funcionando de ese no son las tonterías que se han inventado, que algunos payasos hablaban de que, bueno, no vaya a comer grillos, y exacto, ya se ha acabado todo eso, ya todo eso. Bueno, coches eléctricos, bueno, todas las grandes marcas europeas están dando que son la ruina, que vamos a la ruina, y ya que nadie quiere coches eléctricos, se acaba. Bueno, la energía alternativa sostenible, eso está llevando a la ruina a Europa. Está haciéndola mucho menos competitiva, haciendo que en donde no aplican esto de verdad, por supuesto en China, la India, el resto del mundo, que saben que esto son tonterías, estupideces, salvar el planeta de qué, del calentamiento, pero si el calentamiento hemos dicho que lo que trae es ¿el qué? Más CO2, y el CO2 trae mayor desarrollo vegetal, más alimentos para todos los animales, mayor diversidad biológica, mayor prosperidad, y es que nunca fue mal al año por mucho trigo, por poco trigo sí, que es lo que ocurrió en su momento. ¿Y qué es lo que sí sigue funcionando? Pues lo que sigue funcionando es la invasión de Europa y del mundo europeizado, Estados Unidos, por ejemplo. Eso sigue funcionando, pero es que la invasión, eso de invadir a otro territorio, esto es más viejo que la humanidad, eso siempre ha ocurrido. La única novedad que tiene este tipo de invasión es que está utilizando profusamente el exitoso plan de invasión, esa fórmula magistral que se llamó Marcha Verde.
y que alentó a Estados Unidos y que ahora se está volviendo en contra de Estados Unidos y Europa. Y Francia también alentó y permitió, y ahora se está volviendo en contra de todo ello. Es la marcha verde, el conseguir que aprovechar aquello que hizo Constantino, el cristianismo nicénico, que es neutralizar a los europeos, dejarlos como borreguitos sumisos, y entonces pues conseguir que no se quieran defender. Que no se quieran defender, ¿quién los tiene que defender? Lo único que puede utilizar el poder, la violencia, el uso legítimo de la violencia, los líderes. Entonces es muy sencillo, compra, maneja a los líderes europeos y ya está. Y los europeos ya no se defienden. ¿Por qué? Porque han sido educados por ese cristianismo nicénico para no defenderse. Tienes que acabar con lo que no es cristianismo nicénico, es decir, con la modernidad. Tienes que acabar con aquello que surgió a partir de la disminución demográfica, del frío, de la peste, que fue el qué, la revalorización de los humanos, de la dignidad humana de cada uno de los humanos, de cada uno de los individuos como tales, que dejaron de ser simplemente rebaños, siervos, números, clones de un colectivo para empezar a tener identidad propia, libertad propia y poder aspirar a su propia felicidad mediante sus propios criterios. Y a buscar la felicidad donde pueden buscarla, obviamente sin robársela a los demás. Pero es que eso es la libertad individual, impedir que el fuerte se la quite al débil, de forma no consentida, en una competencia, en una relación no consentida por otro. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Las calles se llenan de violadores, se llenan de asesinos, se llenan de criminales, se llenan de ladrones. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Lo contrario de lo que dicen que trae la libertad individual, que es el libertinaje. No. La libertad individual necesita sustentarse en una comunidad fuerte, poderosa solo para defender esa libertad individual, no para quitarla, para defender la máxima de la libertad individual de cada uno de sus miembros e impedir que haya unos que puedan robar esa libertad a otros. Esto es lo que está ocurriendo delante de nuestras narices. La invasión migratoria, acabamos de ver las elecciones que se han producido en esta segunda tanda en Francia, en el que un tipo, se llama Macron, ha llevado a cabo su máxima traición, impidiendo, o mejor dicho, favoreciendo que sea la opción colectivizadora de izquierda y la opción colectivizadora islámica la que triunfe y a partir de ahora someta a Francia en un proceso que quizá tenga consecuencias inesperadas, y es que abra los ojos a muchos franceses y porque ese triunfo sea tan aplastante y las consecuencias de ese triunfo sean tan abrumadoras que los franceses despierten de ese sueño del buenismo, de la sumisión, de la indefensión, de hacer el amor y no la guerra, no te defiendas, ama a tu enemigo, todo eso se venga abajo y de repente despierten, es decir, salgan de ese sueño terrible que todavía permanece, de ese viejo nom que deja ir su rescoldo hasta nuestros días. Pues la invasión migratoria y el que la ruina económica para Europa a través de anular su competitividad, frustrar el desarrollo tecnológico, dejar a Europa fuera de la carrera tecnológica, que es la que nos va a salvar, como ocurrió en el Renacimiento, a partir del Renacimiento y en la Edad Moderna. La falta de gente revalorizó a las personas, revalorizó el valor de cada una de las personas y además, ¿qué hizo? Incentivar el desarrollo tecnológico porque no había mano de obra suficiente, entonces hubo que crear máquinas que trabajaran para nosotros, que nos dieran una mayor productividad, un mayor bienestar material y con una menor necesidad de trabajo, que es una maldición bíblica, que es trabajar como los herbívoros, comiendo y pastando 10 horas. Y la deuda, con la deuda esclavizas a las naciones y por lo tanto atas las manos y los pies de aquellos dirigentes que no quieren ser traidores, que pretenden luchar por el interés de su pueblo, de ese pueblo libre, de ese pueblo de hombres y mujeres libres. Les atas las manos, los tienes chantajeados y además la inflación, ¿qué es lo que hace? ¿Esa deuda qué es lo que hace? Que genera inflación. Entonces la inflación, ¿qué hace con la inflación? Empobrece a los europeos, sin que se enteren, poco a poco parece que no. Bueno, los alimentos han subido un 40% prácticamente en los 2 o 3 últimos años. Un 40%. La inflación, pues, en el mejor de los casos, un 20 y tanto, cerca de un 30%. Quiere decir que somos ahora, como mínimo, si tomamos las cifras más optimistas,
Somos un 30% más pobres, todos, que hace 3 o 4 años cuando empezó esta historieta. Y empezó esta historieta con ese golpe de mano, que fue, aquella pandemia. El NOM no se está cayendo, no está desapareciendo. El NOM nunca ha existido. Fue una estratagema en el mundo occidental para llevar a cabo este plan genocida racial y cultural, que es lo único que se está produciendo, lo único que sigue adelante y de forma acelerada. Todo lo demás eran tonterías para engañar, y engañaban a muy poca gente. Era una minoría nada más los que seguían esas estupideces de los dogmas de esta nueva religión que adora al planeta, a la madre tierra, a la Pachamama. Estamos ahí en eso. La mayoría de la gente no cree en nada de esto y lo tiene muy claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que sigue adelante el plan. ¿Queremos llamarle plan Kalergi? Vamos a llamarle plan Kalergi, pero es un plan genocida. El mismo plan genocida por el que los israelitas intentaban eliminar y eliminaron a los amalecitas. El mismo plan genocida por el que los moabitas o otros querían también eliminar a los israelitas, pero no pudieron. El mismo plan genocida cuya costumbre ancestral en aquella zona del mundo, en el mundo donde surgió las religiones del libro, pues intentaban todos aplicar los unos con los otros: el exterminio, la conquista, la invasión, la imposición. ¿De qué? De las reglas, de las normas de su propio elegir, en este caso Alá, que era el antiguo Elión, ese Elión del que habla también la Torá, y que era el más superior de todo. Elión significa el más superior, no el elevado, no el altísimo, no, el más superior, como un general, y el resto pues eran ya coroneles y tal, y eran tenientes y todo esto. El NOM se está viniendo abajo en todo menos en la inflación, y sobre todo y especialmente en la invasión migratoria, que es al final el golpe definitivo, como lo fue o lo era hace 3.000 y 4.000 años, y como lo fue con ocasión de la Marcha Verde, por la que Marruecos se apropió, conquistó un territorio al que no se le ha permitido optar siquiera a su libertad, que es el Sáhara, en el que la ONU y todo el mundo mira por otro lado y dice: bueno, estos, los saharianos, perdónenme la expresión, pero los saharianos que se jodan. Bueno, lo que dijo una representante de nuestro gran amigo y aliado, los Estados Unidos, cuando llegó aquí, y dijo: fuck the UE, que se joda la Unión Europea. A partir de eso, la guerra de Ucrania, y la Unión Europea empezó a joderse. Este es el plan. Esto es lo que está ocurriendo realmente. Y está ocurriendo al mismo tiempo que la población europea poco a poco va despertando. Entonces llega a un 51 y pico % de abstención la votación a esos burócratas de Bruselas que quieren reeditar el poder, o mantener o reinventar el poder de Constantino, inventar con su nueva religión climática ahora, todo esto, imponer ese NOM, la censura, todo esto brutal, y apoyados en ¿qué? En la invasión de una ideología total y totalitaria como es el Islam. Importando ¿qué? Tercer mundo, islámico o no islámico, africano. ¿Para qué? Pues para llevar a Europa, a los europeos, a los levantiscos y libre europeos, al tercer mundo. Porque de esto se trata. Mientras muchos europeos están pensando que la salvación debe de venir ¿en qué? En otros colectivismos. Entonces quieren oponer al colectivismo este que está creando antiguos colectivismos religiosos, ideológicos, morales, culturales, científicos. El NOM nunca ha existido. Este segundo NOM realmente era de cartón y piedra. No era universal, no era en todo el mundo. El resto de la humanidad, que no son europeos y europeizados, no son tan idiotas, lo tienen muy claro, porque no están afectados. ¿Por qué? Por esa tara mental y moral que fue y que es el cristianismo niceno. La versión más destructiva para la libertad individual de esa variante que inventó Pablo de Tarso de judaísmo
para europeos. Y esta es la realidad a la que estamos asistiendo y que explica perfectamente lo sustancial de lo que está sucediendo. Lo siento mucho por quien mantenga todavía ahí su buena fe, que es mucha en el mundo europeo, sus ansias de solidaridad, sus ansias de lealtad para con nosotros, sus ansias de libertad y de dignidad, las siga teniendo depositadas en algo que son los restos, las cenizas de un non de verdad que se impuso aquí y que llevó a Europa y a los europeos a una época oscura a la que ahora nos quieren hacer regresar. No está ahí, no está en ese non, no está en ese cristianismo niceno, no está en la ilustración. La ilustración fue una reconversión de esa libertad, una frustración de esa libertad, y los productos de la ilustración lo único que han traído es que colectivismo socializante. No está en nuevos manuales en los que te dicen no, tú para ser libre y todo eso tienes que hacer esto. Tienes que ponerte un mandil y creer y seguir estas normas, seguir estas directrices. No está en nada de eso. Está en una libertad de hierro. Está simplemente en ahonar a todos los que quieren ser libres, sencillamente libres. Y luego que sí, que cada uno crea en su religión, eso es lo que le dé la gana. Pero con un compromiso común, que es la máxima libertad para todos y cada uno de nosotros. Para eso crear una sociedad, una comunidad fuerte, que se defienda con toda la fuerza a su alcance. Si eso no lo ofrece alguien, si lo que alguien viene a ofrecer es otra especie de non, si lo que alguien viene a ofrecer, por ejemplo, en un tremendo error que creo que está cometiendo, se ha cometido dentro del partido de Le Pen, que es intentar imponer una especie de socialismo chauvinista. Te siguen los que te siguen. Pero aquellos que quieren libertad y que no les gusta el socialismo, chauvinista, no chauvinista, que no les gustan esos resortes igualitarios, colectivizadores, pues nunca vas a conseguir nada. El non se está viniendo abajo, por eso se ha ido Soros y se ha ido Schwab, porque todas esas cantinelillas se están viniendo abajo. Y al final lo que queda es que el plan de los poderosos para establecer su poder aquí, en Europa y en el mundo europeizado, también en América del Sur, América del Norte, en Australia, y luego en Japón, Corea del Sur, Taiwán, el mundo europeizado, no importa dónde esté. Y es imponer ¿el qué? El exterminio cultural, y sí, también el exterminio, y especialmente el exterminio racial. Acabar con los blancos, en todos los sentidos. Por eso las calles de París, en muchas calles de París, lo único que ves es basura, crimen, inseguridad y ni un solo blanco. Esta es la clave. Por tanto, vamos a dejarnos ya de hablar con eufemismo y hablar de lo políticamente correcto, porque a lo que estamos asistiendo es a nuestro fin, al fin de una raza, de un pueblo, y al fin, sobre todo, y mucho más importante, de una cultura, la cultura de la libertad y la dignidad humana. El europeísmo de verdad, el europeo ancestral, ese que todavía aletea dentro de nosotros y que es al que tenemos que aferrarnos si queremos escapar al exterminio.